¿Por qué razón aún no he sido sanado, aunque le he pedido al Señor que me sane en múltiples ocasiones y aún más cuando su palabra me da la garantía de que Él me puede sanar? ¿Por qué será que hay personas que aunque se ore por ellos y esté años orando por la sanidad, el Señor no responde aparentemente como uno está esperando o en el tiempo que uno está esperando? En este video, amados hermanos, quiero nombrarles los 5 posibles motivos por los cuales alguien pudiera quedarse sin recibir la sanidad de Dios, o por lo menos los 5 motivos por los cuales alguien todavía hoy no ha recibido la sanidad y la prueba no ha sido quitada de tu vida. Pero antes quiero pedirte que si no te has suscrito aún a nuestro canal, que lo hagas ahora mismo para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y que actives la campana de notificaciones, por favor. Estamos grabando hoy en nuestro estudio B, nuestro segundo estudio, nuestra oficina B, y la semana que viene estaremos ya de vuelta en nuestro estudio principal, el cual está bajo reparaciones. Gracias al Señor estamos creciendo y expandiéndonos, y posiblemente el miércoles que viene esté hablando sobre un tema muy importante, muy necesario para nuestros días. Quizás les hable sobre los planes de una institución de nuestros días que está batallando fuertemente contra los valores bíblicos y tratando de influenciar a nuestros niños. Es realmente un video que la iglesia necesita ver para abrir los ojos y cuidar a nuestros hijos de esas compañías, de la agenda que tienen esas personas. Así que déjame saber con un fuerte like si desea que hablemos sobre ese tema en el próximo video. Muy bien, hablando sobre la sanidad divina, es importante recordar que Dios sí tiene todo el poder para sanarte hoy en día. La palabra dice en el Salmo 103 que el Señor es el que sana todas nuestras dolencias. La palabra también dice en Isaías 53 que por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí está hablando obviamente del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. También la palabra nos manda en Santiago 5 que si hay alguno de los hermanos enfermos, llame a los ancianos de la iglesia y pongan sus manos sobre él, ungiéndole con aceite. Y la palabra dice que el Señor le sanará y lo levantará. También tenemos la promesa que el Señor Jesús dijo en Marcos 16 que estas señales seguirían a los que creen en Él. Dice el Señor que en su nombre echaríamos fuera demonios, hablaríamos nuevas lenguas, tomaríamos en las manos serpientes y si bebiéramos cosa mortífera no nos haría daño. Y número 5 dice que sobre los enfermos pondremos nuestras manos y sanarán. Eso es una promesa que el Señor dice en su palabra. Dios todavía, amados hermanos, sigue sanando hoy. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no ha menguado. Él es el mismo. Él tiene todo el poder para sanarte con tan solo su palabra. Y sabemos que Él lo puede hacer. Sin embargo, es verdad que a veces Dios no hace la sanidad por la cual estamos pidiendo, no obra la sanidad o el milagro que le estamos pidiendo. Y hay 5 posibles razones por las cuales quizás no has recibido la sanidad del Señor. Quiero nombrarte, citarte estas 5 posibles razones, a ver si quizás te identificas con algunos de estos motivos. Número 1, tenemos el motivo de la falta de perdón, el rencor y las enemistades. La palabra nos enseña que el rencor es un pecado muy peligroso que puede traer enfermedades, pero también cierra los cielos para que Dios no nos escuche. Hace un tiempo estuvimos hablando en un video sobre lo que es tomar la cena del Señor indignamente. Cuando Pablo le dijo a los corintios, hermanos, el que come y bebe indignamente la cena del Señor, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí. Y hasta dice que había muchos de los hermanos enfermos y debilitados en esa iglesia. Y otros hasta habían muerto por causa de tomar la cena del Señor indignamente. Y Pablo explicó lo que significa eso, que es sin discernir el cuerpo del Señor. Y en ese video explicamos que tomar la cena del Señor indignamente es tomarla estando enemistados en pleito y odio con otros hermanos en la fe, porque no discernir el cuerpo del Señor significa no comprender que somos
parte de un mismo cuerpo, no comprender lo que el pan simboliza, lo que el jugo, el fruto de la vid simboliza, y que también tiene que ver con la unidad del cuerpo de Cristo a través del sacrificio del Señor Jesús. Y el que está enemistado, por eso el contexto habla sobre eso, el que está enemistado con sus hermanos en pleitos, contiendas, y aún así toma la cena del Señor indignamente, está cometiendo un pecado que puede traer grandes enfermedades. La palabra dice en Santiago 5:6: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Note cómo habla sobre la importancia de confesarnos nuestras ofensas y perdonarnos, y hasta orar unos por otros para que seamos sanados, porque la falta de perdón, el rencor y las enemistades producen enfermedades, y no perdonarnos, digamos que evita que el Señor nos sane, porque Cristo dijo en Marcos 11 que si no perdonamos a las otras personas sus ofensas, tampoco nuestro Padre que está en los cielos nos perdonará. Por esto te animo a estar con cuentas claras con todo el mundo, nunca guardar rencor, sino más bien perdonar las ofensas a los demás. La palabra dice que todos ofendemos muchas veces, y es por esto que necesitamos estar a cuentas, perdonarle a los demás sus errores para que podamos estar en paz con el Señor. Número 2, ¿por qué alguien pudiera no ser sanado? La segunda razón es por falta de fe. La palabra nos enseña que la fe es la llave que nos da acceso a la gracia del Señor. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Sin embargo, cuando no hay fe, Dios no puede obrar. La palabra dice en Marcos 13 que Jesús no hizo muchos milagros en Nazaret a causa de la incredulidad de ese pueblo. Cuando hay fe en el corazón, Dios manifiesta su gracia, sus milagros, pero cuando hay incredulidad, el Señor no puede obrar, porque Él no puede moverse en la incredulidad de su pueblo. Por esto, amados hermanos, si te falta fe, si a veces hay incredulidad, necesitas hacer dos cosas. Número 1, pedirle al Señor que te dé fe, que aumente tu fe, como los discípulos pidieron, porque la palabra dice que el Señor Jesús es el autor y el consumador de la fe. Él es el que pone la fe y Él es el que consuma la fe. Y número 2, hay que escuchar y leer mucha palabra del Señor, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Cuando leemos su palabra y escuchamos de los testimonios de lo que Dios puede hacer, eso hace que nuestra fe crezca, y al crecer nuestra fe podemos entonces recibir los milagros que Dios quiere hacer. Número 3, ¿por qué razón alguien pudiera no ser sanado? Sencillamente porque todavía no es el tiempo de Dios. A veces queremos que Dios obre. Señor, haz el milagro ahora mismo, obra la sanidad de esta forma, de esta manera y en este tiempo. Y a veces Dios no quiere obrar en ese momento, porque Él tiene el plan y un tiempo para hacerlo en un momento en específico. Y esto me recuerda obviamente a la historia de Lázaro. La palabra dice que Lázaro enfermó y sus hermanas le mandaron un mensaje a Jesús: Señor, el que tú amas, ese amigo tuyo al cual aprecias, está enfermo, ven para que le sanes. Y la palabra dice que el Señor demoró 2 días en ese lugar, y no fue inmediatamente, sino que cuando llegó ya Lázaro estaba muerto, y había muerto hacía 4 días, ya estaba en el sepulcro. Pero Jesús había dicho anteriormente: esa enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por esa enfermedad. Así que el Señor no quiso ir a sanarle en ese momento, porque Él tenía el plan de obrar una resurrección, un milagro aún mayor, para que su nombre fuera aún más glorificado. Y la palabra enseña que cuando el Señor llegó, mandó quitar aquella piedra del sepulcro y le habló al muerto Lázaro, y la palabra de Cristo produjo vida, y Lázaro resucitó aquel día, porque el Señor se quería glorificar de aquella forma. Amados hermanos, a veces estamos pidiendo a Dios por un
milagro y Él lo quiere hacer y Él lo va a hacer, pero todavía no es el momento y hay que ser pacientes, esperando el tiempo perfecto del Señor. El Salmo 40 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. También el Salmo 55 dice que echemos sobre Jehová nuestra carga y Él nos sustentará, porque Él no dejará para siempre caído al justo. Así que, recapitulando, número uno, alguien puede que no reciba la sanidad porque hay rencor en su corazón, falta de perdón, y así no puede ser sanado ni ser perdonado por el Señor. Número dos, falta de fe. Si hay falta de fe, la persona no puede ser sanada. Hay que tener fe de que Dios lo puede hacer, estar seguro de que Él lo va a hacer para recibir la sanidad. Número tres, a veces el Señor no hace la obra porque todavía no es el tiempo, no es el momento y debemos seguir esperando. Número 4, a veces no hemos sido sanados aún y el Señor no ha hecho la obra porque Él nos quiere dar alguna lección, nos quiere enseñar algo y todavía no hemos aprendido lo que el Señor quería enseñarnos en ese proceso. Sin embargo, cuando aprendemos la lección que Él quería darnos, entonces el aguijón es quitado. Un gran hombre una vez llamado C.S. Lewis, una vez dijo que las aflicciones son el megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo a su voz. A veces el Señor permite las pruebas, las batallas y hasta las enfermedades en nuestra vida para darnos alguna enseñanza, para corregirnos en algo, para darnos alguna lección. Y es por esto que debemos preguntarle más que ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Para qué? Porque Dios siempre tiene un propósito. Moisés estuvo 40 años en Egipto, sus primeros 40 años de vida, pensando que era alguien, y Dios lo tuvo que llevar al desierto a una prueba de 40 años en el desierto, pastoreando ovejas, para allí enseñarle algo y tratar con su carácter. Y entonces, cuando Moisés estaba totalmente moldeado, entonces el Señor los llamó al ministerio para entonces por otros 40 años realmente servir al Señor. También vemos el ejemplo de la iglesia primitiva. El Señor Jesús les había dicho: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero cuando leemos el libro de Hechos, notamos que la iglesia estaba estancada en Jerusalén. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Él permitió la persecución, y la persecución, ¿sabe ustedes lo que hizo? Provocó que los cristianos salieran de Jerusalén y fueran a lugares como Samaria, y allí se realizó un avivamiento poderoso. Pero Dios tuvo que sacudir un poquitico a la iglesia con la aflicción para llevarles a su propósito. Él quería enseñarles que no se podían estancar, y Dios tuvo que sacudirlos un poco a través de la prueba, de la aflicción, de las enfermedades, para que la iglesia se expandiera. Él quería enseñarles que no se podían estancar. Así también, amados, a veces el Señor nos quiere enseñar algo a través de la prueba o de la aflicción, y debemos preguntarle: Señor, ¿qué me quieres enseñar tú? O a veces hasta incluso el Señor sencillamente quiere, digamos, que llevarnos a un nuevo nivel de fe, llevarnos a una nueva posición, y Él usará la prueba para eso, porque la palabra dice que nuestra fe debe ser sometida a prueba, como el oro, ¿verdad que sí? En 1 de Pedro 1:7, para que entonces sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. A mí me alegra muchísimo esto, amados, lo que la palabra enseña en Romanos 8, que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es para aquellos que son conforme a su propósito llamados, pero todo obra para bien. Así que la prueba que estás atravesando hoy, quizás Dios te quiere enseñar algo a través de ella, y hay que abrir el corazón, pero ten la seguridad de que si estás en Cristo y estás caminando en el Señor, lo que estás pasando, Dios va a sacar un provecho grande de eso, y algo Dios te va a enseñar ahí. Él te va a llevar a un nuevo nivel a través de esa prueba, de esa enfermedad posiblemente. Y número 5, la quinta razón por la cual alguien puede no ser sanado por el Señor es sencillamente
producto de la soberanía de Dios. A veces hay que respetar la soberanía de Dios. Ya hemos enseñado que Él puede sanar con tan solo su palabra. Él tiene todo el poder. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él nos manda en su palabra a orar por los enfermos, poner nuestras manos sobre ellos, ungirles con aceite, serán sanos. La palabra dice, pero también es verdad que a veces Dios no sana y sencillamente es parte de los misterios que comprenderemos solamente en el cielo y es parte de la soberanía de Dios. No podemos exigirle a Dios, Señor, sana porque así, porque yo quiero y porque así. No, cuidado. Hay que orar por sanidad, pero hay que también respetar la soberanía de Dios. Es mentira lo que algunos dicen, que si estás enfermo es porque siempre es porque estás bajo maldición o porque no tienes suficiente fe. A veces tienes toda la fe del mundo, a veces, toda la fe que el Señor te ha dado. Tienes todas las fuerzas, a veces estás caminando en el Señor, vives en santidad y el Señor sencillamente no sana porque es un misterio, no es su voluntad hacerlo, al menos en ese momento, y no es verdad que es porque estés bajo maldición. Pablo dijo, ¿quién enferma y yo no enfermo? O sea, hay la posibilidad de que enfermemos. El Señor Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicciones, son parte de las pruebas y batallas que enfrentamos en esta vida. También la palabra enseña que el profeta Eliseo murió de una enfermedad, y era un hombre de Dios tremendo, un hombre íntegro, y un hombre que tenía mucha fe, que había hecho milagros extraordinarios. Sin embargo, murió de una enfermedad y Dios lo permitió así. Dios no lo sanó a él de esa enfermedad y murió de esa enfermedad. Sencillamente es parte de los misterios de Dios y hay que respetar la soberanía del Señor. Hay que hacer como dijo Job, aunque Él me matare, en Él esperaré. Alguien dijo, si Dios no me bendijese más a partir de hoy, ni me sanara más, ya la eternidad no me alcanzaría para darle gracias por lo que ya Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Así que, aunque Dios puede sanarme, aunque debo tener fe, aunque debo esperar por su milagro, también, amados hermanos, recuerde, no puede crecer en nuestro corazón nunca rebeldía hacia el Señor, porque Él no haga la obra que estamos esperando. Hay que respetar también la soberanía de Dios y los misterios que solamente comprenderemos en el cielo. Sin embargo, te quiero dejar con esta palabra. Jesús dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, dijo el Señor, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa palabra me da mi aliento, me da consuelo. También la palabra dice en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que, amados hermanos, ármese de valor, de consuelo, de fuerza. Siga caminando hacia adelante. Siga confiando en el Señor y esperando en Él. Él es fiel, Él es justo y el Señor responderá. Así que oro por ti para que el Señor obre en tu vida el milagro que estás esperando. Oro por ti para que Él te sane en este momento y pueda recibir la sanidad gracias al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, en el madero. Así que el Señor te bendiga grandemente. Déjame saber qué te pareció este video. Si fue de bendición para tu vida, déjanos un fuerte like para así mostrar tu apoyo. Siempre digo eso, un fuerte like. Apóyenos ahí con un fuerte like, que el teléfono se sienta ahí ese like. Así que gracias a todos por ese apoyo que siempre nos brindan. Gracias por sus oraciones. Dependemos de las oraciones del pueblo del Señor. Dependemos de la gracia del Señor. Recuerde buscarnos en Instagram como ¿Qué dice la Biblia? Estamos poniendo muchas fotos, muchos videos, muchas historias importantes. Así que búsquenos en Instagram como ¿Qué dice la Biblia? Así que un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Les amo en el amor de Cristo y muy pendientes al miércoles próximo, que ya Dios mediante tenemos de vuelta en nuestro estudio principal con un video impactante que no te puedes perder.